Bien, comenzamos. En esta ocasión vamos a comenzar por... Estamos en la penúltima clase de nuestro curso, de nuestra segunda parte del curso que es Antropología Teológica. Entonces, en esta semana número 11 estamos viendo algo que es el eslabón perdido del cristianismo. Y siendo más pesados y más al hueso. Este es el eslabón perdido del cristianismo actual en el mundo. Hoy hablaremos sobre el crecimiento espiritual y la santificación como una de las partes importantísimas de la antropología teológica. Y no solamente debiera estar en la antropología teológica, debiera estar en nuestra cristología y reflejada en toda nuestra teología, porque sucede que nosotros, los cristianos protestantes y más los evangélicos del área evangelicals, aquí me refiero a los evangelicals, nos hemos centrado, como lo hemos visto en otras clases, en las decisiones. Hemos sido demasiado decisionistas. Entonces, como Billy Graham hizo una gran labor en su tiempo, pero el tema es que cuántos frutos de eso, de tanto ese esfuerzo, era un esfuerzo increíble que hay que reconocerlo. Pero cuánto de eso pervive, cuánto de eso tuvo sustancia, tuvo esencia y se mantuvo durante el tiempo, es lo que debemos preguntarnos porque parece que luego de esas grandes, todos hemos sido parte de esas cruzadas, pero parece que luego de eso hay algo más. Una vez estando junto con una juventud de la iglesia bautista, me preguntaban, ¿y qué viene después del bautismo? Yo le dije, todo. Y si tú me preguntas qué viene después de la conversión, ¿cierto? De la decisión, conversión, de la redención, ¿qué viene? Ahora vamos a ver la primera parte de lo que viene, que es la vida, el crecimiento espiritual y la santificación. Bien, aquí, si puedes ver la imagen y la voy a describir también porque nos van a escuchar, se ve una cruz y aquí aparece de manera horizontal la palabra santificación y de manera vertical progresivo. Es decir, la santificación es algo progresivo en la vida del creyente, no es un suceso. Y hay una cosa esto es con lo que tenemos que luchar en el cristianismo. Más que luchar en oposición, me refiero a luchar con nosotros mismos. Debemos alcanzar esta conciencia, que la santificación es parte de la vida cristiana y es progresiva. Porque, ¿cuál es la idea del cristianismo? Claro, Dios quiere que seamos felices, pero ¿de qué manera seremos felices? ¿De qué manera seremos plenos? Y una pregunta bastante empírica. ¿Y en qué o en quién nosotros podemos ver la plenitud de lo que se nos promete? Suena feo, suena comercial, pero la respuesta es Cristo, tanto para hombres como para mujeres. La medida y la estatura del varón, de la varona, de la persona humana perfecta, en su plenitud, en su conformación a la voluntad con Dios, es Jesús el Cristo. La santificación, entonces, y aquí hay dos conceptos que vamos a integrar a partir de esta semana. Santificación, crecimiento espiritual, y ambos son sinónimos para efectos de esta clase, porque la santificación representa un proceso dinámico de transformación interior por medio de la gracia de Dios. Obviamente nosotros somos monergistas, nosotros creemos que sin Dios no podemos hacerlo, sin la gracia de Dios es imposible. Pero por medio de la gracia somos transformados, ¿cierto? Y de esta manera el creyente se va conformando a la imago Christi, a la imago Dei, a la imagen que Dios quiere de nosotros. El crecimiento espiritual en la perspectiva wesleyana, ¿cierto? Es un proceso que no solamente es posible, recordemos que la perspectiva wesleyana, que es la perspectiva que moldeó el pentecostalismo, que moldeó mucha de la teología de esta parte de la reforma,
y sobre todo también la posterior teología de santidad, de la cual vendrá también el movimiento pentecostal, es antropológicamente positiva y sinergista. Entonces, nosotros creemos y afirmamos que el ser humano, como lo habíamos visto en la clase anterior, como el ser humano, si bien fue dañada la humanidad por el pecado, esta humanidad, esta imagen de Dios en el ser humano, no se dañó por completo ni totalmente, no se destruyó. De otra manera sería imposible la subsistencia, la vida, a muchos niveles filosóficos, teológicos, sociales. Entonces, pero también queda el componente de la agencia humana. ¿Cuál es la agencia? Es decir, el albedrío humano. Y en este albedrío es necesario que no solamente, como dije anteriormente, nuestra fe y nuestra conversión sea una decisión y sea un momento, es toda la vida. Y como nosotros como herederos de este pensamiento arminiano wesleyano, debemos entender que somos antropológicamente positivos porque afirmamos, no desde nuestro pensamiento, sino desde las Sagradas Escrituras, que el ser humano es capaz de tomar una decisión y es capaz también de que, junto a la gracia de Dios, poder cooperar para no solamente su salvación, sino para también, junto a Dios, ser cambiados, ser revestidos en el nuevo hombre, como dice el apóstol Pablo. Wesley afirmó sobre esto que Dios ha prometido salvarnos del pecado, ¿cierto? Y no meramente del castigo del pecado. Por favor, reflexionemos en esta frase. Dios nos prometió salvarnos del pecado en Cristo, ¿cierto? Pero la gente dice, Dios me salvó del pecado, pero no entiende la fineza de esto. Porque la gente comprende que o piensa que el pecado es el castigo del pecado, pero no el pecado en sí. ¿A qué me refiero? El ser humano, converso o no converso, tiene inclinación a pecar, a ir en contra de la voluntad de Dios, a transgredir los mandamientos de Dios. Y en esta inclinación nosotros podemos cambiar. Dios nos puede revestir del nuevo ser humano y podemos cambiar. Pero podremos cambiar en la medida que partimos de una realidad. La realidad es que vamos a fallar. Como, como las personas que son químicamente dependientes, la drogodependencia, nosotros debemos entender primero, ¿pueden cambiar? Puede cambiar una persona drogodependiente. Pero también al mismo tiempo debemos afirmar que esa lucha será de toda la vida. Quizás nunca deje de luchar. Quizás nunca deje de tener recaídas. Lo mismo con la condición humana. En esta clase no veremos solamente la visión arminiano-wesleyana, también veremos la visión del qué dice el neocalvinismo y qué dice la Iglesia Católica, porque veremos que, aunque hay diferencias particulares, hay convergencias interesantes que es bueno analizar, ¿ya? La gente relaciona el pecado con la liberación del pecado con el castigo del pecado. Es decir, yo antes era borracho y como borracho vivía una vida consecuentemente. Yo era una persona maledicente y como una persona maledicente, y más que maledicente, más que borracho, o todos los demás pecados. Y la gente dice que, ay, y yo era un borracho. ¿Y a dónde te llevaba este pecado, cierto? Al castigo que era la perdición eterna, la vida sin Dios y la muerte y la eternidad sin Dios. Sin embargo, Dios, como aquí afirmando lo mismo que dice Wesley, reflexionando, Dios nos prometió salvarnos del pecado, no solamente de ese castigo. En Cristo nos salva, claro, pero ¿qué viene entre eso? ¿Qué viene entre la hora y el eschatón? Recordemos que la concepción cristiana del tiempo es una concepción cristiana que apunta hacia un eschatón, desde un arjé, desde un génesis, desde un inicio, hacia una consumación de los planes de Dios, un eschatón. De ahí viene la palabra escatología. Entonces, es Dios el que ha provisto, como lo provee todo, también
los medios para que la humanidad pueda santificarse, pueda apartarse, pueda vivir una vida conforme al pecado. El apóstol, creo que fue Juan, una de las cartas de Juan dice que nadie que practique el pecado puede estar con Dios. Y eso es verdad. Pero ahí habla de la vida práctica sin tener miramiento, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada. Pero centrémonos en la santificación. La santificación, que es crecimiento espiritual, tiene una dimensión doble. Es instantánea, es decir, cuando yo me convierto, el Señor de alguna manera comienza ese proceso de santificación. Me santifica porque Él está conmigo, Él está en mí. Entonces, en el hecho hay algo que pasa, que es misterioso, sucede. Me aparto del pecado, entro en Cristo, cambio, pero también es progresiva, es decir, instantánea. Estas dos dimensiones, la santificación, el crecimiento cristiano es instantáneo porque tomo la decisión correcta de seguir a Cristo, me afirmo en eso y ahí comienza algo. Y es progresiva porque mediante el crecimiento continuo en la gracia de Dios. Y esta parte de la antropología teológica, como toda la antropología teológica, tiene consecuencias profundamente pastorales. Porque si yo tengo una concepción de la vida cristiana como algo, como un decisionismo, estoy desnaturalizando a la congregación. Estoy desnaturalizando a las personas con las cuales yo camino en la fe. Porque si no asumo que esto es progresivo, comenzarán en ese momento las superioridades morales. Ay, es que yo no bebo. Y como yo no bebo, yo estoy en mejor posición que tú. Ah, no bebes, pero hace otra cosa, pero es porno. Ah, no es porno, pero fumas. O lo que sea, lo que sea. Porque para Dios, desde la perspectiva protestante, no hay escala de pecado. No hay pecados veniales o pecados sanguíneos, lo que sea. Hay pecado. Y no hay medida de pecado. El pecado es pecado. Entonces esta santificación, este crecimiento espiritual es necesario predicarlo. Porque mucha gente llega a la fe teniendo crisis, ¿cierto? Y cuando recibe la fe en Cristo, llega un momento de estabilidad, lo que se le llama el primer amor. Y este primer amor, que es muy popular en Chile y en las iglesias pentecostales que se predica, como cualquier primer amor, como cualquier primer enamoramiento termina. Y eso pasa en las relaciones humanas. ¿Y qué es lo que viene después del primer enamoramiento? Muchos autores, y yo incluido, puedo decir que ahí viene el verdadero amor. Porque el verdadero amor no tiene que ver con un hecho o con un tiempo específico, sino hay gente que está de relación en relación en sus vidas, cambiando de relación en relación, buscando ese primer amor continuo, ese enamoramiento continuo que no existe. Es una etapa. Después de eso viene el amor, como la canción de Fito Páez. El amor después del amor, como dice el profeta Fito Páez. El amor después de ese amor, de ese enamoramiento, es el amor de verdad. Porque es el amor con el cual yo me levanto y decido cargar y decido vivir. Yo decido ser fiel día tras día. Yo decido mantenerme casado día tras día. Yo día tras día tomo decisiones. Pero volvamos al tema. ¿Qué viene después de la conversión? Es el crecimiento. Wesley definió este crecimiento como un proceso de perfección cristiana. Él lo entendía así. Y de hecho los que son contendedores, los que son contrarios a Pentecostés, al movimiento Santidad y al movimiento Wesley, ya no dicen, es que Wesley era un perfeccionista. Claro, si yo tomo una idea y no tengo y no tengo la honestidad intelectual para poder estudiar esa idea que quiero refutar, voy a quedarme ahí. Wesley entendía como un crecimiento la perfección cristiana y la entendía como un proceso, no en términos de impecabilidad, es decir, esta perfección no es perfecta para nosotros, al menos por el momento, ahora en esta vida, sino habla de un amor perfecto hacia Dios y el prójimo.
Porque Wesley enseñaba que en la medida, junto con las escrituras, hermano, porque él no pensaba por fuera de la escritura, en la medida que yo me acerco a Dios, que yo tengo una relación con Dios, esto se va manifestando aquí y ahora. En la medida que me acerco a Dios, también mis relaciones conmigo mismo y con mi prójimo sobre todo, también se van armonizando. Según Maddox, él hablaba de la gracia responsable de Wesley, describiendo que esta perfección cristiana era una especie de cooperación entre Dios y el creyente guiada por el Espíritu Santo y sostenida también, ¿por qué? Por la comunidad de fe. Aquí nuestra teología se hace un poco más amplia. Yo en mis tiempos cuando estudiaba teología, queridos hermanos, alma que escucha, porque también nos van a escuchar después, yo pensaba que mi vida, que claro, Dios, Jesús es mi salvador personal. Él me salva a mí. Yo soy redimido. Yo voy a la iglesia. Yo recibo los sacramentos. Yo. Pero ya más viejo, me doy cuenta que las escrituras me hablan de que somos un pueblo. Un pueblo. Y esta fe maravillosa en la cual hemos entrado por mera gracia de Dios, sí tiene una dimensión colectiva. La obra del Espíritu Santo en la santificación es absolutamente central. El Espíritu no actúa solamente como una fuerza moralizante, sino como una presencia transformadora que produce frutos. Leonardo levantó la mano, hermano. Te escuchamos. Hola, buenas noches a todos, espero que estén bien. Sí, miren, más que nada una consulta. Con respecto a lo último mencionado, bueno, si bien es cierto, también somos llamados a motivarnos unos con otros. eh, ¿Qué sucede, más que nada, qué sucede cuando mi hermano no se quiere motivar junto conmigo, po? En el buen sentido de la palabra, o sea, ahí, ¿cómo entra en este tema que la salvación o llegar al camino también es personal, pues? O sea, si él ya no quiere, yo también no lo puedo estar llevando a cada rato, po. ¿Qué diría Jesús? Y aquí es donde un poco la teología se acerca más a la espiritualidad que a la teoría. Porque buen ejemplo nos da Leonardo. Yo quiero, pero mi hermano no quiere. El que tiene la conciencia de hacer tal cosa debe hacerse cargo de aquello. Nuestro rol es a animar, invitar. eh, y en la palabra me gusta esa palabra, la usan mucho en los libros católicos. Es animar, infectar, es animar a los demás, pero ¿cómo? De una manera entusiasta. Y el problema es que muchas veces los nuevos convertidos tenemos que darle tiempo, por dar un ejemplo. El que es nuevo convertido hay que darle su tiempo. Hay gente que engancha de inmediato. Yo enganché de inmediato y entré, qué sé yo. Pero hay gente que requiere su tiempo. Ahora, la responsabilidad de llevar un ejemplo en nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, es personal, pero es colectiva también en cuanto a mi deber es animar también a los otros, es animarnos todos juntos. La iglesia de Dios tiene un propósito y el propósito es ese, animarse, ayudarse e ir juntos. Porque, Leonardo, Claudio, no todos somos fuertes en las mismas áreas. No todos. Yo, hermanos, soy fuerte en la lectura, soy fuerte quizás en esto porque llevo años en esto. Pero no te voy a contar todas las cosas en las cuales necesito de la comunidad, de mi esposa, incluso hasta de mis hijos. Porque si eh, todo, o sea, es en serio, si no es en un área fuerte, será en mi área débil, pero siempre yo estoy en relación con otro. La vida cristiana es una vida relacional. Y es por eso, Leonardo, que cuando una persona se va de la iglesia o decide perjurar de la fe, que es un drama que muchas veces nuestros hermanos pastores y pastoras
no entienden. Por lo menos en Chile no he visto que son muy pocos los pastores que tienen la real envergadura de lo que significan las personas para Dios y por ende la responsabilidad del pastorado. Pero para ir cerrando, Leo, es eso, animar. Y de hecho muchas veces el ir más adelante anima a los demás. Los menonitas tenían un dicho que es predicar con la espalda. ¿Por qué? Porque como ellos están centrados en el seguimiento de Jesús, ellos están obsesionados con seguir a Cristo. Entonces ellos, como no son de muchas palabras los menonitas, por lo menos los Amish, ellos dicen que con el ejemplo se explica. Cuando están diciendo que predicar con la espalda, están diciendo predicar con lo que ven. Cuando te van pasando, que puedan decir, oye, esa persona ama a Dios. Eso lo ilustra, espero haberlo ilustrado. De eso se trata, Sí, entiendo. con, contagiarlo. Bien, la obra entonces del Espíritu Santo en la santificación es absolutamente central, ¿ya? Porque de otra manera seríamos pelagianos. Los pelagianos decían, no necesito a Dios para salvarme. ¿Cómo es eso? Sí, claro que sí. Bien, el Espíritu entonces no actúa como una fuerza moralizante, sino como una presencia transformadora que produce frutos. O sea, ¿se acuerdan de los frutos del Espíritu? De eso se trata. Esa debiera ser la obsesión del cristiano. Manifestar en su vida los frutos del Espíritu. Fe, paciencia, benignidad. Hay uno que dice 7 y hay otra lista de 12. Ojalá las dos listas, ojalá una de las listas. Pero los frutos del Espíritu Santo son frutos de una vida espiritual viva. Capacita para la obediencia, orienta al creyente hacia la verdad plena en Cristo, porque Jesús literalmente nos prometió que Él vendría y nos daría consuelo. Y ese es el consuelo, que donde nosotros no tenemos las fuerzas, no tenemos la sapiencia, no tenemos las herramientas, es ahí donde viene el Espíritu y lo suple y nos Consulta, ayuda. ay, chuta, no levanté la mano, disculpa. No, tranquilo, dime. No, no, es que eso también vendría siendo como un parte de, básicamente como el carácter cristiano, es como cuando David en el Salmo 15 creo que hace como, no sé si una metáfora o un pensamiento que dice, ¿quién habitará? O estoy muy perdido. A ver, afíname un poco el pensamiento, por favor. Sí, sí, Vuelve a porque, por planteármelo. ejemplo, sí, no, no, es que, por ejemplo, es, lo que usted comenta es como básicamente de los frutos, ¿cierto? Es como el carácter cristiano o que cada cristiano debería de buscar, a dónde llegar. En este caso, a tener en este caso los frutos. Y David, el rey David, creo que en el Salmo 15 dice, parafraseando un poco, que no me lo sé de memoria, ¿quién Tranquilo. habitará en tu monte santo? Creo que dice algo así. Y ahí lanza como Ah, ya, varios ya. tips. Ojo con eso. Ojo con eso, Leonardo. Eso, ¿Por qué? Ya. quería Aquí eso, estamos, justamente. ya. Aquí estamos en clase de teología. Y generalmente en clase de teología nosotros rompemos burbujas. A mí me rompieron bastante, hermano. El primer año en el IBN me quedé sin sermones. Tenía como 100. Y cuando iba aprendiendo un poco más, me iba rompiendo más mis profesores. Porque, hermano, en los salmos no recomiendo establecer doctrina ni enseñanza. Porque cuando dice David, ¿quién habitará? Está utilizando una figura retórica. Recordemos que los salmos están hechos para la vida espiritual, no para establecer doctrina ni precedentes. Generalmente, ojo, no significa que todos los salmos nos sirvan, significa que generalmente. Pero, claro, po, en ese aspecto tiene razón el salmista, porque Dios, qué demanda de nosotros? Es imitarle. Somos imago Dei y nos demanda imitarle. Entonces, ¿esto qué nos dice cuando dice el Salmo? ¿Quién habitará el lugar? Porque conecta muy bien con lo que estamos hablando. ¿Quién habitará en la presencia de Dios? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, que se va a amar. Pero hasta ese momento, el David, oye, esto sirve para toda una prédica, David no podía ver literalmente a Cristo, sino que de alguna manera profética lo percibía. Y de alguna manera él estaba diciendo, wow, Señor, ¿quién habitará en tu santidad? Y Cristo nos permite a nosotros, mediante este proceso de santificación y de crecimiento espiritual, el llegar algún día a verle. Y eso, Leonardo, es maravilloso y es positivo y nos da ánimo.
Porque esto es una buena noticia, es parte del Evangelio completo. El Evangelio completo nos dice que no solamente nos salva, sino que también nos hace crecer en Él y nos conforma a su imagen y a su semejanza. Bien, eh, avancemos. Entonces, el crecimiento espiritual, y aquí me gusta, queridos, esta es la imagen, esta es la fe. Y aquí vuelvo a lo mismo, un antiguo coro pentecostal. Y si tuviera fe como un grano de mostaza, porque esa es la mejor ilustración de la vida del creyente. El grano de mostaza es chiquitito, ¿cierto? Pero debe crecer, debe llegar a la tierra, casi morir y crecer. Y cuando crece se convierte en un árbol. Pero ¿qué pasa con los creyentes que no tienen una vida espiritual y no crecen? No buscan crecer espiritualmente, no buscan estar en comunión con Dios. Solamente no olvidemos que cuando una semilla cae, la semilla que sea, cae a la tierra y no germina, es porque no tiene vida en sí mismo. Y es por eso que también muchas personas llegan a la fe, no crecen nunca. Hay gente que puede hacer 15 años de banca, 20 años de banca. Me refiero a banca como aquel que no hace nada, porque no significa que una persona que sea pura banca no tenga ministerio. Me refiero, a ver si uso un mejor ejemplo. Todos cristianos tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo, porque todos somos parte de ese cuerpo. Y si las personas llevan toda una vida o muchos años sin hacerse parte de la obra en el cuerpo de Cristo, alerta, alerta. Esa persona necesita crecimiento espiritual. Y por eso muchas veces los problemas que tiene la iglesia hoy en día, porque no está centrada en que sus miembros crezcan espiritualmente. Muchas veces nuestras iglesias están centradas en eventos. El evento de acá, el evento de Dorca, el evento de Dorco, el evento de acá, el evento de este tema. Pero no están centradas tanto en el crecimiento. Un ejemplo. Ahora, y usted me va a decir, pero, pastor, pero profesor, ¿qué iglesia hace esto? Yo le voy a decir, muchas. Cuando usted hace un estudio bíblico en la iglesia, la gente crece. Cuando la gente se une a orar, la gente crece. Cuando la gente se compromete a hacer evangelismo, la gente crece. Es la vida completa. Dios, no hay ningún aspecto de la vida humana que Dios no reclame para sí mismo. Dios reclama todo, incluyendo nuestra sexualidad, incluyendo nuestras decisiones hasta políticas. Querido Leonardo, levantaste la mano. Sí, disculpen que hoy ando súper activo más que otros días, lo siento. Dale, dale. No, lo que pasa es que tiene toda la razón en lo que acaba de comentar, al 100%. Creo que esa parte, bueno, de algunas iglesias sí pasa, es un mover que muchos se ha perdido. Se ha perdido ese mover y básicamente el interés en enseñar. Eso igual es bastante doloroso y a la vez, entre comillas, un poco molesto, porque de hecho por algo no estamos en este curso de alguna u otra forma, porque queremos aprender, pues, y nos molesta cuando también nos enseña. Yo por eso, Y hermano, creo que... Sí, sí, Leonardo, te escucho. termina, termina. No, no, y por eso, pucha, yo ahora al escucharlo también siento la gana, entre comillas, de seguir adelante porque en lo personal igual estaba pasando hartas cosas complicadas en el aspecto de vida y espiritual, entonces escuchar esto ya de otro enfoque, igual dan ganas de seguir, pues igual como que te da otro aliento, otra iniciativa. Lo que pasa, Leonardo, es que, primero, quienes nos movemos por este don, porque esto es un don, lo que estamos acá haciendo es un don, ejerciendo un don, afinando el don, ejercitando el don. Entonces esto a nosotros en parte también nos completa. Imagínate, Claudio, de repente todo con ganas de dormirse, pero Claudio está aquí y está con nosotros, y tú también. El tema es que el crecimiento cristiano, eh, como Dios demanda de nosotros todo, también tenemos que aprender, y eso no se hace solo, ¿ya?
Pero hay diferentes perspectivas de crecimiento, hermano. Es válido. Por eso existen muchas iglesias. Por eso existen muchos ministerios. Y eso también es válido. Yo siempre he visto como un valor que los cristianos protestantes seamos tan diversos. Porque la diversidad tú la ves en el reino animal, la ves en el arca de Noé, la ves en las 12 tribus, la ves en las 7 iglesias de Apocalipsis. Hay diversidad y parece que es voluntad de Dios, que el pueblo de Dios sea así de diverso. Pero la idea es que el Señor quiere, vuelvo a decir, que crezcamos. Bien, volvamos al tema. Desde una visión arminiana, Jacobo Arminio, quien fue el padre de esta ala de la Reforma, que después retomó Wesley y que después retomaron tantos otros, y Huber, el padre del pentecostalismo en Chile y así, él subrayó que aunque la gracia de Dios es suficiente para todos, su eficacia requiere la respuesta libre del ser humano. El Espíritu da al creyente, da poder al creyente, ¿ya? Y en esto tenemos que afirmarlo como pentecostales que el Espíritu de Dios da poder para poder tener una vida espiritual. Antes estábamos muertos, ahora vivimos, pero un cuerpo que vive requiere alimento, y no solamente alimento, requiere vestido y ejercicio. Así es la vida espiritual, es todos los días. Entonces, el ser humano debe cooperar con el Espíritu Santo en estas disciplinas espirituales, mediante una fe activa, viva, participante y un arrepentimiento continuo porque todos los días cometemos errores y cometemos aciertos. La santificación es entonces sinérgica, ojo, palabra, sinérgica, es una danza, hermosamente aquí creo que fue Arminio que lo decía, es una danza entre la gracia divina y la voluntad humana, porque para nosotros los arminianos, nosotros afirmamos que Dios se glorifica en la libertad humana. Bueno, en contraste, ahora veremos la perspectiva neocalvinista, ofrece un énfasis más monergista, es decir, Dios lo hace todo para ellos, ¿ya? Eso es el monergismo. El sinergismo es que nosotros creemos que Dios también se mueve con los seres humanos, ¿ya? El monergista afirma otra cosa, pero eso es para otra clase, es ir desenterrando cositas. Bien, para Kuyper, el Espíritu Santo santifica desde dentro del orden de la creación, afectando todas las esferas de la vida, lo ético, lo vocacional y lo cultural. Es decir, para la escuela neocalvinista, ellos dicen, esto no es solamente del ser humano cristiano, no solamente del creyente, no es solamente de la iglesia. Los neocalvinistas, por eso los puse aquí en esta clase, afirman que el cristianismo tiene una vocación cultural. Es decir, que la santidad, la vida de santidad, nuestra vida de santidad debe afectar todas las esferas de la actividad humana y mundial, incluso Kuyper y Bavinck eran mucho más ambiciosos en la santificación. Ellos afirmaban esto. Bavinck argumenta que la santificación no solo reforma la vida espiritual, sino que orienta al creyente a redimir el mundo caído como partícipe del reino de Dios. Es decir, nosotros recordemos el principio de sacerdocio universal de los creyentes. ¿No se acuerdan de ese principio de la reforma? Los creyentes estamos llamados, somos un pueblo de profetas, de reyes y sacerdotes, y estamos llamados entonces de esta manera también la imagen de la sal y luz. Si la sal no sala, si el cristianismo no influye para bien en un mundo caótico y generalmente en guerras, ¿para qué estamos? ¿Se dan cuenta que aquí hay ambición espiritual de verdad? Entonces, Vermeulen afirmaba, y aquí hay un autor que todos leen, pero nadie sabe que pertenece a esta escuela, Timothy Keller o Tim Keller, promueven una santificación cultural donde el crecimiento espiritual se vive también en contextos urbanos, intelectuales y sociales. Ojo que esto va en armonía con lo que pensaba John Wesley. John Wesley hablaba de la santidad social, de la santidad política, no hablaba de una santidad que te alienara de la realidad. La santificación, la santidad y el crecimiento espiritual no tienen que ver con la separación con la vida real, con la realidad.
por favor, no entiendan, en ningún momento el cristianismo ha afirmado eso. El cristianismo afirma de ser luz en medio de la oscuridad. Es decir, no hay nada más cristiano que estemos abogando porque no maten a la gente por la droga, o porque nuestro gobierno sea un gobierno justo, y elegir a políticos justos y a políticos no tan menos, no los menos malos, sino que los mejores. Bien, eh, entonces, esta parte de la antropología teológica, queridos hermanos, del crecimiento espiritual y santificación es doctrina. Si a usted le preguntan, oye, pero esta cuestión de estudiar la Biblia, de ayunar, es doctrina. Todo es teológico para nosotros los protestantes. Esto es teológico, la vida es teológica en este punto. Ahora quise poner esta imagen de un Jesús así como formado por imágenes, porque el crecimiento espiritual impacta la vida cristiana. No se trata de una experiencia interior aislada, como le había dicho, sino de una transformación visible, una fe práctica, ética y social. Hermano, y por favor, no solamente la ropa, no hay que, por mucho tiempo, claro, hay que vestirse lo mejor posible para ir a la iglesia. Sí, hay que vestirse, pero cuando no hay plata, que sea su ropa limpia y ordenada por último. Yo soy de la escuela de los 90 cuando Chile estaba en una profunda crisis. Yo recién, en el pasado el 2010, comencé a comer más carne de vacuno porque antes los pobres comíamos carne equina. Las empanadas en Viña del Mar, la zona central, se hacían de caballo. Yo llegaba a relinchar, compadre, de tanta carne de caballo que se comía en esa época. Bien, volvamos. Maddox señala que la santidad auténtica es inseparable del servicio al prójimo, pues el amor cristiano se verifica en una práctica comunitaria. Finalmente, la imagen de Cristo es el modelo supremo, como le había dicho, en este proceso. Wesley afirmaba que la meta no es solo evitar el pecado, como muchas... ¿Se dan cuenta que aquí vemos estadios incompletos muchas veces en la iglesia? Porque la gente, vuelve a lo mismo, popularmente cree que la santidad es no pecar. Y nuestros jóvenes, hermanos, nuestros jóvenes piensan que la santidad es no masturbarse. Y cuando se masturban, están 2 semanas que muchas veces se me bajan solo del coro o se van de la iglesia. Pasa mucho. Y es ahí donde uno más viejo debe decirle, amigo, mira, ¿cómo te explico? Viejo, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser humanos y estar dispuestos a ser cambiados por Dios. La santidad, entonces, no es solamente evitar el mal que podemos hacer, sino es cooperar con Dios, reflejar el carácter de Cristo, su humildad, mansedumbre, paciencia y compasión. Como expresa Guche, la espiritualidad cristiana madura no solo reforma al individuo, sino que reconstruye comunidades, instituciones y culturas con los valores del reino. Hay un hermano que si quieren pueden anotar su nombre, se llama Shane Claiborne, que fue estudiante del seminario donde yo estoy estudiando, donde estoy haciendo la maestría en Palmer Seminary. Y Shane Claiborne tenía un proyecto cuando él se tituló, él no quería ser pastor, nunca quiso ser pastor, nunca, no estudió para ser pastor, él estudió para ser cristiano. Y él es parte de un movimiento que se llama el movimiento neomonástico. Entonces, ¿qué él hace? Él volvió a su barrio, en un barrio súper peligroso en Filadelfia, ocuparon una casa que era de la como una iglesia abandonada por la iglesia católica, después la iglesia católica lo echó con viento fresco, entonces consiguieron una casa. Y en esa casa, en ese barrio, ¿qué comenzaron a hacer como testimonio cristiano? Comenzaron a enterarse de los problemas de la comunidad, comenzaron a hacerse cargo de la necesidad de la comida, se conseguían comida comida que estaba a punto, que está a una semana de perecer. ¿Y qué fundaron? Fundaron un lugar donde puedas sacar ropa gratis, fundaron también un comedor comunitario, pero sobre todo comenzaron a conocerse con los vecinos, a hablarse, a apoyarse, incluso entre ellos juntan un dinerito con los libros que vende Claiborne y hasta dan una beca a los niños que no tienen las condiciones económicas, porque si creen que aquí en el Cono Sur es caro, en Norteamérica es triplemente caro estudiar una carrera.
reflejar a Cristo en nuestro barrio es el primer paso. Es el paso que debiera ser el paso más natural y elemental. Y nosotros muchas veces por estas imágenes de, mm, de éxito masivo hemos abandonado nuestra propia casa. No sé si a ustedes les pasó que muchas veces llegan a estos eventos masivos y cuando llegan a su casa seguía el dealer de drogas ahí mismo, seguía el curadito en el mismo lugar, seguía la misma miseria, la vecina le seguía faltando para el pan, la otra vecina seguía pidiendo casa por casa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Nos quejamos. ¿Y qué decimos? Ay, es que Cristo, que venga Cristo. ¿Y Cristo qué nos manda a hacer? Hágase tú, ¿qué decimos en el Padre nuestro? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero eso no es una utopía, es una meditación y un mandato. También Cristo, el crecimiento espiritual también se puede y se refleja en mis vecinos. Y yo, hermano, esto lo digo con testimonio porque lo he visto en estos años. Nosotros llevamos 10 años viviendo aquí en este lugar donde vivimos y no conocíamos a nadie, pero hace unos 2, 3 años, desde 3 años hasta ahora, que abrimos nuestro hogar. Comenzamos a hablar con los vecinos. Me conocieron, nos comenzamos a conocer y han sucedido cosas realmente milagrosas. Y junto con los vecinos, con los vecinos que nos van a mi iglesia, hemos pasado las cosas más terribles, pero nos hemos apoyado. Y yo he visto la mano de Dios moviéndose entre nosotros. La necesidad entonces es necesario y es una necesidad que exista crecimiento cristiano en nuestras iglesias. El crecimiento espiritual es una categoría central en nuestra vida. No es un añadido opcional a la conversión, es parte de la conversión. Tú me dices, yo tengo conversión, yo tengo fe, muéstrame los frutos de tu fe. Y o tú me dices, oye, pero tú haces muchas cosas, y yo te voy a responder, aquí estoy citando un poco a Hebreos, bueno, conóceme por lo que hago. Porque la gente, hermanos, esta semana pasó en Chile, la semana pasada, algo que yo estuve en Santiago y lo repetían en cada 30 segundos. Evangélicos peleándose con los carabineros así y algunos reventando. Peleándose, ¿por qué? Porque los carabineros fueron de manera déspota a exigirles que apagaran o que le bajaran a sus parlantes que están a todo volumen. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Jesús también se airó. Pregunta ética. ¿Era momento de airarse que te dijeran bájale? Era momento incluso que aunque tuvieran insultado los carabineros, porque son seres humanos, pueden hacerlo. Cualquiera. Hasta nosotros insultamos. Pero ¿era cristiano responder con golpes? ¿Exponer a las mujeres? ¿Exponer a los niños? ¿Es ético aquello? ¿Es cristiano aquello? No, Por, por ende no podemos justificar eso, porque nuestras armas no son de este mundo. No son de este mundo. Son espirituales, para cambiar y transformar la sociedad, claro, pero no son armas. Es el Espíritu de Dios que va con nosotros. Si el Espíritu mora en mí, yo no voy a resolver las cosas a los golpes. Y yo soy cinturón negro cuarto dan. Tenemos que resolverlas mediante las armas que nos dio Jesús. Entonces, eso es parte del crecimiento. Y ahí nosotros podemos ver un ejemplo de gente que puede estar toda la vida en una iglesia, pero no aprendió nada. No aprendieron nada. Y ese tipo de líderes que justifican esos contubernios son líderes generalmente sectarios, porque así demuestran poder, así demuestran dominio. Tienen gente la cual les pueden enviar a hacer cosas. Y eso es satánico. La gente que verdaderamente está perseguida está en Siria o en Gaza, en la franja de Gaza. Ustedes sabían que están bombardeando continuamente y la gente dice, ah, jamás, jamás, jamás. Pero no sabían que ahí hay iglesias cristianas. Habían iglesias centenarias que cayeron. Porque lo que están haciendo el sionismo ahora es una limpieza étnica. Y ahí también hay cristianos.
En Palestina también hay cristianos. En Siria también hay cristianos. Y en el Congo están también masacrando cristianos. Eso es persecución. No que te digan bájale el volumen. Porque no sé en qué parte del Evangelio se muestran los decibeles necesarios para poder predicar que se escuche en toda la población. Yo creo que no. Es para reflexionar. Y aquí está la escalera, como decía Leonardo. Todos vamos creciendo. Entonces la idea, ojo que esto es toda taxonomía, o es decir, toda definición es arbitraria. Así que tranquilo, esto es para hacer la reflexión, ¿ya? Todos comienzan como niños fluctuantes, hasta que les dan los primeros rudimentos, el evangelio, le vas a catequesis se llama en la iglesia anglicana. Luego van creciendo, luego la idea es que vayan participando más de la fe, pero hermano, la gente reduce la vida de fe a la iglesia. Voy a la iglesia y como voy a la iglesia toda la semana, yo soy más santo. La pregunta, ¿y en qué momento trabajas? No, es que yo predico. Ya, pero tus vecinos conocen de ti. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron té en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a comer? ¿Te das cuenta que muchas veces este cristianismo espectacular que te venden hoy en día, neocarismático generalmente, no pentecostal, el neocarismático, está centrado en la espectacularidad, en el show business, pero abandonan todo lo demás? Y es por eso que ciudades completas como la ciudad natal de donde vivo yo, que donde todos son evangélicos, no cambia nada, porque no hay crecimiento espiritual. Bien, per- per- perdón, estoy como perspectivas. Bien, la perspectiva wesleyana. ¿Cómo, cómo Wesley veía la santidad como un crecimiento integral en el amor? La tradición wesleyana entiende el crecimiento espiritual como una obra continua de la gracia santificadora, cuya meta es el amor perfecto. Para John Wesley, la santificación no es secundaria, sino la razón de ser en la redención. La finalidad de toda religión es la restauración del alma a la imagen de Dios. Él define la santificación como la renovación de nuestra naturaleza caída a la imagen de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta visión se articula con la doctrina de la perfección cristiana. No la veremos ahora porque esta es una materia específica de teología wesleyana que veremos más adelante en el seminario, ¿ya? Pero, ¿cómo podemos entender entonces la santidad wesleyana? Kenneth Collins lo explica bastante bien. Dice, es una tiene una dimensión dinámica, es una estructura dinámica para Wesley la santidad. Es un amor santo, integridad moral, es dependencia radical de la gracia de Dios y participación activa en los medios de gracia. Y aquí hay un elemento que se nos olvida muchas veces a los evangélicos, bueno, a los anglicanos menos. ¿Por qué? Eh, Porque los medios de gracia para Wesley era la Santa Cena, la Eucaristía y la lectura de la palabra. Estar recibiendo la comunión para Wesley era importantísimo. De hecho, él lo recomendaba más de una vez a la semana. Antiguamente la iglesia no le tenía miedo a comulgar, a celebrar Santa Cena toda la semana. Hoy en día se empezó a vender la idea que esto es muy moderno, ojo, muy moderno, pero no es propio de la iglesia evangélica, que eso de celebrar una vez al mes, incluso algunos lo hacen una vez al año o 3 veces al año. Pero para Wesley, los medios de gracia había que usarlos. Había que estar participando de la mesa del Señor porque eso nos da fuerzas, nos da nuevas fuerzas en nuestro compromiso de seguimiento a Cristo. Entonces, para Wesley, el crecimiento espiritual está conectado con el uso constante de los medios de gracia. Por favor, nótese cuáles son los medios de gracia para Wesley. La oración, la lectura bíblica, la cena del Señor y la comunidad. Porque sí, mediante la comunidad nosotros también recibimos gracia. ¿Cómo me dirás tú reciben gracia? ¿Cómo va a ser un medio de gracia la comunidad? Te explico. Cuando recibes un consejo de alguien más viejo, o cuando te ayudan a rectificar un error que tú tienes,
O incluso muchas veces cuando simplemente te escuchan o se acompañan, eso es gracia de Dios. Eso viene de Dios, mediante la comunidad. Y estos son Sí. los canales por los... ¿Cómo? No, no, disculpa, es que, sí, sí, es que es súper importante lo que define Wesley abajo de los temas de la comunión. Es importantísimo. Como dice bien usted, incluso hasta un simple abrazo te puede redimir tu corazón. Concuerdo 100% contigo, Leonardo. Mi conversión, ¿sabes cómo fue? Yo era un punk y éramos cinco, que íbamos a robar cosas a una iglesia. Y en esa iglesia nos pillaron los pastores. Dos viejitos, dos abuelos. Y los dos nos predicaron a los cinco el evangelio. Me abrazaron, yo estaba vestido de punky con moicano, ropa de cuero cuando entraba la ropa de, de cuero cuando era flaco, y me abrazaron. Y no solamente me predicaron, me abrazaron, me ofrecieron un té, conversación, y no sabía que eso era todo lo que necesitaba. Y recibí al Señor. Y sí, el Señor también muestra su gracia porque la comunidad no es solamente una fuente inagotable de problemas, también es una fuente inagotable donde Dios se mueve y nos enseña y crecemos. Entonces, la perspectiva wesleyiana entonces habla de la santidad, entonces como un crecimiento integral ¿en qué? En el amor. Y concuerdo continuamente con la posición wesleyana. La perspectiva neocalvinismo es interesante porque amplía nuestro pensamiento wesleyano. Porque la tradición eh, neocalvinista decía que el crecimiento del creyente incluye una transformación de toda la vida cultural. Esta es ambiciosísimo, pero es verdad. No hay ni una pulgada cuadrada en el dominio de la existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano, sobre todo, no clame mío. Y esto yo lo prediqué el domingo allá en Santiago. No hay ningún centímetro de lo humano que el Señor Jesucristo no diga mío, mío, mío. Y el problema de la decadencia del cristianismo en Occidente, ya sea en Europa o aquí en Latinoamérica, es que el cristianismo ha creado instituciones maravillosas como la universidad, los hospitales, los albergues, la previsión social, los comedores populares, incluso las mismas ollas comunes, y te podría estar hablando toda la noche todo lo que creó el cristianismo, pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Es que lo tomó el Estado, lo estatizó, y ¿qué hicieron los cristianos? Se retiraron, nos retiramos. Y entonces ahora, ¿qué se enseña en las universidades? Ateísmo. ¿Qué pasa en los hospitales? Muere gente que no debiera morir, con remedios súper baratos y tratamientos que podrían estar a su alcance. Hay niños que son abusados, y niñas, sobre todo. Y nosotros nos quejamos siempre, pero no recordamos que eso lo creamos, estas instituciones las creamos nosotros. Son instituciones cristianas. ¿Se acuerdan que, a ver, un ejemplo, ¿por qué las enfermeras todavía utilizan una cofia? Y antiguamente utilizaban una cofia con una cruz roja, porque las primeras enfermeras quienes crearon la profesión eran monjas, mujeres dedicadas al servicio de Dios. Y es necesario que hoy nosotros los cristianos volvamos a reclamar lo que es nuestro, porque no es solamente nuestro, es de nuestro Mesías. Y nuestro Cristo está diciéndonos, eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío, tómatelo, porque si nosotros somos, también es nuestro. La espiritualidad no es solamente oración y lectura devocional, sino también ciencia, arte, política, comercio y justicia redimidos bajo el señorío de Cristo. Bavinck, por su parte, ahí está la imagen, la foto de Bavinck, afirma que la santificación del creyente se vincula con la restauración del orden creado, donde el Espíritu renueva al hombre entero, mente, voluntad y afectos en dirección del reino de Dios. Entonces, esta perspectiva neocalvinista
contemporánea, ojo, también integra y va más allá de las... Ojo que Wesley en esto también, un ejemplo, cuando estaba el movimiento abolicionista, Wesley fue uno de los grandes promotores de abolir y finalmente se abolió la esclavitud en Inglaterra. Y luego que cayó la esclavitud como parte de la pirámide económica de Inglaterra, cayó en el resto de los países, Norteamérica. Y hoy en día hablamos, bueno, hoy en día ha vuelto de alguna manera la esclavitud, pero ese tipo de esclavitud ya no existe. Es muy difícil verla. También cristiano esto. Entonces, el crecimiento espiritual para los neocalvinistas es una redención no solamente personal y comunitaria, sino que es estructural. Estamos llamados a reformar las estructuras sociales y de la vida conforme a Cristo. Y la perspectiva católica romana, y aquí hay un maestro que les recomiendo leerlo, Thomas Merton. La espiritualidad católica, el crecimiento espiritual se comprende bajo el marco de la deificación, la teosis, donde, donde la fe, la esperanza y la caridad son parte de esta vida espiritual. Ellos plantean que la gracia que tú recibes, porque ellos creen que en el bautismo, los católicos, tú recibes al Espíritu Santo, ellos creen que esa gracia inicial debe ser cultivada hasta alcanzar su perfección. Para la mística católica, el verdadero crecimiento espiritual es obra del Espíritu. Y ojo, miren cómo coincidimos. Pero depende de nuestra apertura radical y humilde a su acción silenciosa. Porque Thomas Merton y la mística católica le añade también el silencio. El silencio también nos bendice. Como la música que tanto nos encanta a los protestantes. Pero el silencio y el recogimiento también es parte de la gracia de Dios. Porque todo, todo es de Dios. Y vamos finalizando. ¿Qué convergencias vemos entre las distintas tradiciones? Primero, aunque divergen en énfasis, estas tradiciones coinciden en varios puntos esenciales, ¿ya? Y con esto ya vamos finalizando la clase de hoy. Primero, el crecimiento espiritual no es automático, requiere gracia y respuesta humana. Ojo que el crecimiento espiritual como parte de la antropología teológica, hermanos. También este crecimiento espiritual implica la transformación progresiva, no solo de la conducta, no solo de la ropa, sino del corazón, la mente y las relaciones humanas. Y que la finalidad de todo esto es la conformidad con Cristo, que no es meramente ética, es decir, no son mis valores, sino ontológica, fundamental. La finalidad de usted, señor Claudio Bravo, la finalidad en Cristo de usted, señor Leonardo Díaz, es transformarlo todo, porque Dios demanda de nosotros todo. Y si es todo, es todo y toda la vida. Bien, tampoco podemos hacer... eh, ¿alguien levantó la mano, Leonardo? ¿No? Bien, voy a parar de recording.